Los líderes más Net Zero. Le damos la bienvenida a Alicia Silva, CEO de Revitaliza Consultores. Marco Corrales, CEO de Saint-Gobain para Latam Norte. Manuel Gutiérrez, CEO de Carrier México. Luis Ronca, CEO de REMS para Latam de JLL. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del Día de Acción Climática, un evento que, como saben, ya se vuelve una tradición para discutir los grandes temas de nuestro tiempo. Y en esta ocasión que abrimos este día, nos acompañan grandes personalidades y estamos muy contentos de comenzar con un panel que nos va a trazar una hoja de ruta. Me gustaría comenzar con un agradecimiento muy especial para todos nuestros panelistas que nos van a acompañar a lo largo de esta jornada. Como saben, estaremos hasta las 6 de la tarde transmitiendo completamente en vivo para toda América una serie de paneles bastante interesantes sobre cómo descarbonizar nuestro planeta. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores que han hecho posible este evento, un evento que ya lleva su tercera edición y que ha sido un referente para discutir en el marco de la COP, para esta edición de la COP30, para discutir los temas de sostenibilidad y cambio climático. Les agradezco muchísimo que nos acompañen, les pedimos que estén al tanto de nuestro programa y que no se pierdan cada uno de nuestros paneles para poder enterarse de lo que está ocurriendo y sobre todo escuchar a los líderes que son agentes de cambio. Y agentes de cambio también lo son quienes nos acompañan en esta ocasión. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Marco Corrales, a Manuel Gutiérrez y por supuesto a Luis Ronca y Alicia Silva, que se incorporará en unos segundos más. Me gustaría abrir este panel con algunas líneas de reflexión muy importantes sobre el tema del cambio climático. Como muchos saben, en este evento se lleva a cabo la COP30, que mañana tendrá su finalización, y me gustaría tirar hilos sobre lo que dijo el mandatario brasileño al abrir este evento, a la que le llamó la COP de la verdad. Una sentencia bastante interesante, bastante comprometedora para los que van a asistir, y me gustaría tirar hilo de ahí con ustedes, para que este panel ejecutivo de líderes nos pueda aproximar un poco a esa verdad que debemos estar persiguiendo para descarbonizar el planeta y sobre todo para encontrar un mundo mejor, ¿no?, del que lo hemos encontrado, premisa básica de la sostenibilidad. Y en ese sentido me gustaría comenzar con esas reflexiones de cada uno de ustedes. Este panel, como todos los demás, tiene una intención de hacerlo dinámico, de que podamos establecer una verdadera conversación. Por tanto, Marco, me gustaría que nos pudieras compartir una reflexión global, breve, sobre todo este fenómeno que estamos viviendo, sobre la colaboración de las empresas, sobre el compromiso de las mismas empresas para, alcanzar la descarbonización deseada, el net zero del que tanto estamos hablando. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. Gracias a ti, Antonio, muchas gracias por recibirnos aquí en este foro que nos da mucho gusto participar como cada año.
Pues mira, entrando directamente en la materia, la COP de la verdad se combina con un momento en el tiempo, si quieres aprovecharnos para dar la bienvenida a Alicia que va a llegar. Muchas gracias, Alicia. Qué pena. Entonces se combina con un diagnóstico muy duro, para los que no han visto la publicación creo que salió en El Economist hace 2 semanas, en el que se define ya científicamente que el objetivo del máximo 1.5 de grados de subida de temperatura a nivel global no lo vamos a lograr como comunidad mundial. Entonces ya perdimos este primer objetivo que se consideraba que era el punto que iba a hacer que se desequilibrara de manera acelerada el clima. Entonces ya estamos en esa situación. Al llamar el COP de la verdad, creo que se combina con ese contexto. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que a nivel mundial lo podemos ver a través de estos medios, a través de las empresas. Hay un compromiso que está explícito y las grandes empresas como las de nosotros tratamos de ser lo más coherentes posibles. Sin embargo, la implementación sistemática, disciplinada de todas las medidas que ya se han definido que tienen efecto está todavía muy lenta a nivel global. Entonces, yo creo que la reflexión que nos pides, o lo que yo diría como parte de una empresa que tiene impacto a nivel mundial, es que las soluciones para gran parte de los problemas que tenemos a nivel de carbonización a nivel mundial existen. El compromiso existe, sin embargo, la ejecución más acelerada de los planes que ya están definidos es donde estamos más trabados a nivel mundial. Entonces, yo creo que nuestro diálogo, no necesariamente en este foro, pero de manera general a todas las unidades que queremos tener impacto concreto rápido, es cómo acelerar este movimiento que ya definimos, cómo llegar. Sin embargo, la ejecución es la que está tomando más tiempo y el nivel de urgencia no refleja el diagnóstico que acabo de mencionar, que ya pasamos ese punto. Entonces yo empezaría por ahí. Suena crítico, digamos, en sentido de que ya no lo logramos, digamos, hasta este punto, ¿no? Manuel, en ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto que está ocurriendo? ¿Cómo estamos llegando a la COP30? ¿Qué es lo que desde Carrier ustedes están mirando? Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Yo creo que hay un contexto global, un contexto local y un contexto que atañe a lo que como seres humanos tenemos que ser conscientes. Bien decías tú al principio que necesitamos tener o dejar un mejor mundo para nuestros hijos, nietos y demás generaciones, y también para el mismo ecosistema. Yo creo que hoy, en el marco de la COP, sabemos que hay una batalla geopolítica también entre China y Estados Unidos, que hoy día pues resulta ser que China se quiere posicionar como con ese poder blando ahora que le llaman el soft power, que tiene que ver con este tema de la eficiencia energética o conciencia de menos generación de CO2, de carbono. El tema es, yo creo que ese contexto global nos deja ahora a México con una gran responsabilidad. Por ahí escuchaba los objetivos que México propuso para el 2030 o 35. Siguen siendo cortos para lo que aparentemente habíamos propuesto, y que en la misma línea de cumplir o no cumplir, parece que estamos ahí con muchos áreas de oportunidad todavía que se deben de cubrir. Y finalmente pues viene, yo creo que el escenario individual, la conciencia que tenemos cada uno de nosotros. Por supuesto que pasamos por nuestra actividad profesional, las empresas y demás, pero en el día a día de la toma de decisiones que hacemos al influir con los clientes, al influir con los diferentes actores de nuestra industria, pues se puede generar evidentemente, en primer lugar, conciencia del tema, y después la hoja de ruta que bien comentabas, que pues trae muchos caminos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, mayor electrificación, o en el caso nuestro, el uso responsable de la energía, los gases refrigerantes, en fin, hay una serie de grandes temas que podemos dejar ahí como de arranque, ¿no?
Excelente. Luis, en ese sentido, tú, digamos, la participación del perfil de JLL, que tiene innumerables inmuebles, etcétera, y los administra, ¿cómo ustedes tienen esta perspectiva sobre descarbonización, COP30, sostenibilidad, digamos, todo este mundo en el cual estamos involucrados? Sí, gracias y buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Y me encanta que este tema realmente está en la agenda de los CEOs, ¿no? Entonces, solamente así vamos a cambiar algo. Pero JLL es una compañía global, presente en más de 90 países. Gerenciamos miles y miles de millones de propiedades en todo el mundo. Y tenemos un compromiso, pero no solamente un compromiso de JLL de atingir hasta 2040 un net zero, pero también de nuestros clientes. O sea, es un compromiso doble de nosotros, de nuestros clientes, obviamente de nuestros proveedores también. Y JLL, mismo que trabaje con sustentabilidad ya hace 50 años más o menos, es una compañía un poquito viejita de 250 años, pero creamos una vertical hace unos 10 años aproximadamente. Entonces es una vertical que desde Estados Unidos, obviamente global, pero que aprovecha toda la fuerza que tenemos en la región. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos presentes en 20 países. Entonces, y cuando hablamos de 2040, hablamos, está lejos, ¿no? O sea, esto es probablemente para los stakeholders. Pero JLL tiene un compromiso de hasta 2030 llegar a más de 50% de estos, ¿cómo se dice? Perdón que soy brasileño, algunas veces las palabras pero del compromiso de net zero. O sea, 50% más hasta 2030, que es un poquito más temprano. Y aprovechando, o sea, me gusta ejecución. Sin ejecución no vamos a hacer nada. Yo costumo decir que la ejecución come la estrategia en el desayuno, ¿no? Creo que es una frase de Peter Drucker, pero yo acredito firmemente en esto. Y otra cosa también, aprovechando las generaciones. Hoy tenemos en JLL 50% de nuestro workforce es millennial o Jay-Z, y ellos están mucho más involucrados. Entonces necesitamos aprovechar porque estamos preparando un mundo para ellos, para sus hijos, nuestros nietos. O sea, no podemos dejar el planeta, que es único, como de la manera que los estamos absorbiendo hoy. Excelente. Alicia, comenzábamos la apertura de este panel pidiéndole a esta mesa tan interesante que nos compartiera esa perspectiva como para empezar a abrir esta conversación. Y yo sé que tú tienes una visión muy crítica de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en términos de sostenibilidad y cambio climático. Entonces, me parece que es muy importante escucharte en ese sentido. Claro que sí, bueno, pues emocionada de estar aquí con todos estos titanes del cambio. Y bueno, pues yo voy a ser un poco más disruptiva, ¿no? Yo, pues en los últimos 20 años he trabajado con muchos clientes resistentes a la sustentabilidad y hemos podido avanzar la agenda en un fenómeno que yo llamo saltar la brecha, que es el cambio de paradigma. Por supuesto que estamos en la COP de la verdad y todo el mundo quiere aceptar datos, y en mi recorrido por la sustentabilidad me he dado cuenta que todas estas acciones son muy emocionales. Es como la inversión en la bolsa. Uno no hace el cambio hasta que no tiene verdaderamente el problema en el cuello apretándolo, ¿no? No queremos hacer paneles fotovoltaicos hasta que pasamos días sin energía, o el día de hoy no hay agua en la Ciudad de México y todo el mundo empieza a decir, ¿por qué no hago eficiencia en agua, no? Entonces, en realidad, mucho de lo que nos mueve como seres humanos a tomar acciones es esta urgencia, ¿no? Entonces, afortunada o desafortunadamente ya llegó la urgencia, tenemos el cambio climático enfrente y las cosas que están sucediendo todos los días ya nos están afectando. Entonces, ese paradigma de que a mí no me va a afectar, la sustentabilidad es algo bonito, pero nada más es marketing, se está acabando. Entonces,
han entrado muchos jugadores fundamentales para esta transformación, como es la banca, por ejemplo. Antes no había créditos ligados a la sustentabilidad y no había también un compromiso de la banca para decir, si no tienes una estrategia de sostenibilidad, no te voy a prestar dinero. Entonces, eso me ha tocado verlo fundamental en la transformación de los proyectos, donde todo el mundo dice, es sustentable, jajaja, es sustentable y si no cumplo, no me van a pagar, ¿no? Entonces, súper importante. Yo sí estoy muy preocupada por todo esto que dicen de la electrificación, porque pues los minerales de transición vienen de las zonas más biodiversas del mundo. Entonces es como, ok, quiero paneles fotovoltaicos y electrificación, pero ¿dónde vamos a dejar la biodiversidad? Y nosotros hemos visto los efectos de la minería. Entonces sí tenemos que empezar a pensar que todo es un sistema. O sea, nosotros sí empezamos con los clientes con eficiencia energética. O sea, el pensamiento de algo bien diseñado, pues era antes, pues porque no había de otra, no había tecnología. Y me preocupa muchísimo que queramos resolver las cosas poniendo paneles fotovoltaicos. Esa no es la respuesta. Entonces, si vemos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y las agendas, y ahora todos tenemos que tener carros eléctricos, y ahora todo electrificación. La verdad es que siempre ha sido, diseñemos bien y con buena calidad, ¿no? Y de verdad tengamos un compromiso de altos estándares y no de taparle el ojo al macho, como decimos en México, ¿no? Entonces, a mí me frustra mucho ver, pues, certificaciones que nada más son como lo mínimo. Yo manejo varios portafolios en Revitaliza Consultores, nos dedicamos a ayudarle a portafolios ya a muchos edificios icónicos, incluido Torre Mayor, y de lo que se trata es de poner propuestas que verdaderamente agreguen valor y no nada más que te den estrellitas que no hacen nada ni agregan valor de nada. Entonces, a pesar de que mi compañía se ha desarrollado certificando, siempre le digo a nuestros clientes, las certificaciones no son el objetivo verdaderamente es agregar valor y hacer proyectos más eficientes. Entonces, con los compromisos de la COP, con todo lo que está pasando, nada más estamos dando más datos, pero no estamos incidiendo en de verdad las historias de éxito, el valor agregado que tienen que tener los proyectos y una estrategia clara que sea como esto que dice Warren Buffett, el interés compuesto de la sustentabilidad. La gente está pensando en empezar cuando ya tenía que haber empezado hace 30 años, ¿no? Está diciendo, ahora sí, y quiere empezar poniendo paneles fotovoltaicos. Perdón, tienes que empezar con cosas súper básicas y después hacer interés compuesto. Solo ya no tienes los 40 años que teníamos antes. Tienes una urgencia de que ahora ya no es el paso a pasito, sino ya es un poco un sprint, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarla ahí, pero pues sí quiero ser bastante disruptiva en el sentido de que no nada más es, pongamos paneles o tenemos que hacer cambios profundos y saltar esta brecha del cambio de paradigma. Nos das un pie muy importante como para ir pensando la razón de este panel, que es las decisiones ejecutivas, las decisiones desde alto perfil que debemos estar tomando. Como saben, nos escuchan en toda América, este panel nos está escuchando en toda Latinoamérica y justo da pie, esto que decías Alicia, para que nos compartan desde decisiones ejecutivas, decisiones de directores, agentes de cambio verdaderos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se está haciendo desde dentro de las propias corporaciones de cada uno de ustedes para alcanzar ese net zero, hacia dónde tenemos que girar y sobre todo que estas decisiones y estas sugerencias que ustedes les pido que hagan, de alguna manera que sean probadas. Es decir, ustedes ya han tenido estas experiencias, esto es lo que funciona, incluso hacia allá queremos ir. Entonces, Marco, me gustaría en ese sentido que nos comentaras qué decisiones estratégicas en términos ejecutivos hay que tomar desde las corporaciones para alcanzar un verdadero net zero. Pues mira, voy a comentar el caso de lo que hacemos aquí para no estar demasiado abstracto a nivel mundial. Obviamente el grupo Saint-Gobain es un pionero desde los primeros compromisos que hicieron de Net Zero. Entonces hay una voluntad global a nivel grupo que estamos ejecutando en cada región. Entonces yo voy a hablar de lo que hacemos
en nuestra región, para ser más concreto. Entonces, la manera como lo vemos a nivel dirección, como lo dices, es entender que hay 3 o 4 vertientes en las que una empresa industrial, que es parte de una cadena, tiene su alto impacto. Primero es el impacto directo de las operaciones que realizamos. Por ejemplo, nosotros somos transformadores de materiales. Nos tomamos materias primas, las transformamos en materiales que van a ser generalmente utilizadas en la industria de la construcción. Primero que nada es cómo reducir el impacto que yo tengo al ejecutar mis operaciones. Y ahí Alicia tiene razón que es un pensamiento sistémico, pero cuando tenemos urgencia tenemos que también tener uso de la tecnología concreta e inmediata para poder tener un impacto. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos terminando la renovación de uno de nuestros hornos de vidrio más grandes en el país, y lo que decidimos hacer es cambiar de un inflamiento a base agua con torres herméticas, es decir, a base aire. Es una inversión alta, es tecnología moderna, sin embargo, como ya se ha probado en otros lugares del mundo, sabemos que es una solución que funciona para reducir exponencialmente el consumo de agua para mantener nuestro horno a temperatura adecuada. Bueno, esos son elementos concretos en el que nosotros presentamos un caso a nuestros accionistas en el que en el retorno de inversión es un retorno de inversión de calidad y de sostenibilidad. Se aprueba y avanzamos. Entonces esa es una de las vertientes. La otra vertiente es cómo yo, como parte de una cadena, voy a influir a mis clientes y proveedores para que ellos también avancen en la misma dirección. Entonces, nosotros al trabajar con proveedores también, a medida que avanzamos en este desarrollo, tenemos ciertos estándares y exigencias que nos queremos asegurar que nuestros proveedores sigan si quieren ser parte de esta cadena que estoy mencionando. En nuestro caso, por ejemplo, otro ejemplo muy práctico de lo que estamos haciendo aquí, tenemos proveedores de ciertos empaques que nos hicieron una propuesta con un costo más bajo que un proveedor actual. Somos excelente, pero el proveedor actual tiene cierto contenido de material reciclado que es un mínimo que nosotros exigimos ya a nivel mundial. Por decir algo, 50%. Este proveedor que estaba proponiendo no lo hacía, y que hicimos trabajar un plan con ese proveedor a 5 años en que nosotros nos comprometemos con un cierto volumen de empaque con ellos, si desarrollan la tecnología de reciclaje y también se lo proponen a otros clientes aparte de nosotros. Eso ya lo establecimos y así es como influenciamos también a los demás jugadores. Y luego tenemos el último elemento, que es lo que nosotros llamamos internamente el advocacy, que es promover las soluciones existentes en una cadena industrial, en nuestro caso en la construcción. Entonces, como en foro como este, estamos aquí porque creemos que conociendo los impactos de las entradas y salidas de esta cadena, somos jugadores legítimos para promover cierto nivel de soluciones. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es dar a conocer lo más posible, ya sea a través de entrenamiento de instaladores en construcción, o con pláticas como este, o con nuestros clientes, para que se adopten más las soluciones que sabemos que funcionan. Entonces, es lo que te diría, que a nivel directivo damos prioridad interna y externamente para poder hacer avanzar la agenda. Muchas gracias, Marco. Manuel, ¿qué es lo que desde tu visión estratégicamente deben hacer las empresas? Y un poco qué es lo que está haciendo en ese sentido Carrier, pero me gustaría mucho que nos compartieras esa visión, por supuesto, de hacia dónde tenemos que ir perdido. Sí, mira, yo creo que más o menos la estadística es que el 40% de las emisiones vienen de las edificaciones. Nosotros, como parte de la cadena de este actor, que pues principalmente es en donde pasamos muchas de nuestras vidas, hay 3 tipos de emisiones y yo creo que aquí el panel lo ejemplifica muy bien. Están esas emisiones de la construcción nueva, las emisiones de las renovaciones y las emisiones de la operación. JLL pues, participa obviamente en la operación, Alicia en el diseño, y a lo mejor nosotros estamos del lado de los componentes y de la eficiencia energética y de pues, aportar a esos proyectos productos que cumplan con los nuevos requerimientos. Yo creo que en ese contexto, Carrier hoy se concentró en México con 9 fábricas certificadas en diferentes filosofías de la eficiencia energética,
y otras que están en proceso, muy aterrizado en el caso mexicano. Pues eso es lo que les estamos hoy aportando al caso mexicano y el norteamericano desde aquí. Pero yo creo que regresando al panel, otro de los temas que viene en la parte operativa es la auditoría, y a lo mejor arrancó desde la parte de la ingeniería y el diseño. Entonces, pues en el día a día lo que aterrizamos con los usuarios, clientes, desarrolladores, dueños de edificaciones, es establecer estos conceptos que pareciera que hoy no están tan, a lo mejor, claros en la mente. A partir del 2027, y creo que ese es un dato importante, todas las empresas públicas en México tendrán que emitir sus reportes de eficiencia energética, sustentabilidad y gobernanza. Eso, sin lugar a dudas, hará que los jugadores profesionales y serios pues incorporen muchas de estas iniciativas. Nos ha tocado ya recientemente estar en reuniones con clientes que tenemos en común, en donde el tema de llevar a cabo este seguimiento de cómo opero mi edificio y cómo lo mantengo ya es un tema que constantemente ya viene como solicitud de ellos. Y a mí me gusta comentarles que el edificio Net Zero es como un atleta de alto rendimiento. Es ese atleta que está entrenando todos los días, que tiene que perfeccionar su técnica, tiene que descansar, tiene que hacer el gimnasio suficiente para tener el músculo. En fin, yo creo que eso es el futuro del edificio, en donde lo que buscamos es que haya una larga vida con una gran eficiencia durante su ciclo. Muchas gracias, Manuel. Luis, desde esa perspectiva, digamos, ejecutiva, ¿hacia dónde tenemos que llevar la sostenibilidad en términos estratégicos? Sí, gracias. Bueno, primera cosa, reforzando, creo que es importante tener este número. Las edificaciones, como Marco dijo, representan 40% de todas las emisiones. Entonces, como líderes globales de bienes raíces, es nuestra responsabilidad. Otra cosa que yo busco, acabamos de salir, estamos en COP30, con la representante de JLL de Latinoamérica y también global. Y una de las cosas, desafortunadamente, pero que me hace que ahora creo que la cosa va a caminar, es que las compañías aseguradoras, tuvimos, no sé si saben, pero tuvimos algunos eventos catastróficos en Brasil en los últimos años, y esto está pasando en muchas partes del mundo. Pero las compañías aseguradoras están ahora retando todo esto y va a impactar en el bolsillo. Desafortunadamente, solamente así, no solamente así, pero parte, cuando duele en el bolsillo, la cosa cambia. Y quiero regresar al punto de, si tenemos CEOs aquí, está en su agenda. Si está en su agenda, es como top-down. Ustedes, nosotros, estamos haciendo perpetuar esta información y esta necesidad en toda la compañía. Y otra cosa que me gustaría añadir es tecnología. JLL, como les decía, como una compañía global presente en más de 80 países, una compañía de 200 y pico años, pero viene se transformando siempre. Compramos compañías de tecnología en los últimos años, compramos más de 40 compañías de tecnología. Muchas de esas compañías tienen que ver con cómo hacer mejor las eficiencias operativas, cómo aprovechar la data, cómo tener esta data para que nos dé acciones concretas. Yo me acuerdo muy bien algunos casos donde yo veía 2 edificios, por ejemplo. En Latinoamérica manejamos más de 8,000 edificios. 2 edificios con la misma población, los mismos equipos, pero uno con un costo de energía mucho más alto que el otro. Entonces, me da esta data para poder actuar, saber o que está pasando y tener efectivamente actuar en los puntos clave para cambiar algo. Entonces, yo pienso que las personas, cuando las compañías, las personas involucradas, los CEOs, la cadena de valor, en la jerarquía, si el CEO compra, la cosa cambia. Y ahora con las compañías de seguridad, de seguridad, ¿no? Seguros, perdón. Las compañías de seguro direccionando esto, que sí se va a impactar en no sé qué, no solamente las estrellitas, ¿no? de la cosa va, ahora es un camino que para mí va a acelerar este desarrollo y la entrega de todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Luis. Alicia, sé que pedirte
pensar en el mínimo estratégico en términos ejecutivos tenemos que tomar, probablemente proyecte algo que no quiero. Pero ¿cuál ubicarías como, desde tu posición como director de una empresa, ese mínimo estratégico para comunicar hacia mi cambio? Pues lo más importante el día de hoy es entender que la sustentabilidad es una estrategia de negocio. Ya no es una cosa linda, es una estrategia de negocio. Y en este cambio de paradigma del que estoy hablando, de saltar la brecha, sí a nivel C-level, a nivel ejecutivo, no están integrando esto, se están quedando atrás. Este año el IFRS se vuelve obligatorio para el 2026. Todas las empresas van a tener que reportar cómo está su organigrama de sustentabilidad y cuáles son sus estrategias frente al cambio climático, todas las compañías públicas. Entonces, yo que llevo 20 años trabajando en esto, pues todo el mundo está así como, ¡ay, qué estamos haciendo! ¿No? Entonces, bueno, muchas de las gentes de las compañías con las que trabajamos, con Prudential, con Fibra Monterrey, con Toro Urbana, entre otras, tranquilos, esto ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y pues ahora nada más tenemos que reportar. Pero hay gente, como te digo, que no lo había pensado desde antes. Entonces, bueno, la estrategia de resiliencia climática incluye eficiencia energética, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar a que la energía es más cara, a que haya apagones, a que no haya agua, a que de pronto haya inundaciones, ¿no? Bueno, todas esas ya son soluciones que hemos estado pensando, como te digo, en los últimos 40 años. Entonces, sí quiero enfatizar que todo el C-Level, todos los organismos que estamos pensando como tomadores de decisiones, estamos integrando los consejos de sustentabilidad dentro de varias empresas. Y pues ha tenido que ser un proceso de educación para todos los ejecutivos que antes veían la sustentabilidad como algo pues que no paga la nómina. Pero aunque no pague la nómina, es continuidad del negocio el día de hoy, más que otra cosa. Entonces, ahora tienes que ser mucho más estratégico con esta toma de decisiones, porque si no empiezas a considerar estas cosas, de pronto tu fábrica se puede parar 2 semanas. Y en mis reportes tengo que decir cuánto cuesta que tu fábrica se pare 4 o 2 semanas o un día, porque no estás siendo resiliente y tomando las acciones que necesitas para protegerte. Entonces, mientras antes era algo súper lindo y nos contrataban porque querían reputación y todas esas cosas, hoy hay una convergencia muy importante entre sustentabilidad, reducción de riesgo, por supuesto ganancias y una ventaja competitiva en todas las empresas. Entonces, pues ya no es lo que todo el mundo pensaba que es la moda. Ahora, yo les quiero platicar que muchas empresas como Fibra Monterrey hicimos un compromiso frente a sus Science-Based Targets. Y sus Science-Based Targets es básicamente cómo van a hacer su descarbonización de aquí al 2050, ¿no? Entonces, esto me está pasando con más compañías que quieren hacer ese compromiso. Entonces, haces un compromiso de short term a 5 o 10 años y después del long term a 2050. Yo sí les puedo decir que como está la legislación en México y como está la tecnología el día de hoy, no existe la tecnología para llegar a eso. Pero es un poco como lo que decía Saint-Gobain. Si tú te comprometes a hacer esa compra, si tú te comprometes a decirle, te ayudo a hacer el desarrollo tecnológico para que suceda, eso va a suceder. Entonces, sí necesitamos esta estrategia de los negocios donde se comprometan a algo digno de lograr, no a hacer lo mínimo. Y pensando en el Mundial de Fútbol, hay gente que juega a no perder. Y yo creo que en México mucha gente y muchos empresarios han jugado a no perder. Y es frustrante como atleta o como gente que le gusta ganar, que la gente no juegue a ganar. Pero no puedes jugar a ganar con baja ambición, ¿no? Entonces,
en la batalla contra el cambio climático, en la lucha por un futuro mejor para todos, no puedes jugar a no perder, tienes que jugar a ganar. No hay de otra. Y bueno, es una mezcla entre ser positivo y también ser realista con las catástrofes que están sucediendo, porque ya no puedes cerrar los ojos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, tengamos metas ambiciosas desde el alto nivel y como estrategia de negocios, aunque tal vez no llegamos, pero sí tenemos que mandar un mensaje claro al mercado. Y bueno, quiero retar a Saint-Gobain, porque yo sé que Carrier tiene todas sus fábricas certificadas, así que espero que pronto Saint-Gobain las tenga también certificadas, ¿no? Porque no hemos visto eso, sí hemos visto muchos compromisos, pero va para allá. Vamos. Pero puedo añadir algo aquí. Claro, ya moví todo el avispero. Porque me encantó, o sea, hay una otra frase, pero hay una frase que dice, tú miras a la luna para llegar a las estrellas. Claro. Entonces creo que nosotros muchas veces con todos los retos que las compañías, no, tú tienes que vender tanto más, tú tienes que crecer, no sé qué. Hay un poco de eso, de esta incertidumbre, pero si tú acreditas realmente en algo, tal vez tú no llegues al 100%, pero tal vez tú puedes pasar este 100%. Entonces estoy contigo, hasta porque tú mencionó la parte de tecnología y es exponencial. Entonces muchas cosas que estamos mirando hoy en muchísimo poco tiempo pueden ser transformadoras y todavía no sabemos. Entonces estoy contigo en eso también, en ese camino. Positivismo. Oye, yo quería retomar el tema de Alicia sobre el fútbol y viendo el del Mundial sobre todo y de lo que México como país tiene que hacer en este tema del cambio climático y haciendo la analogía con lo que le pasa a nuestras elecciones, que hay una ineficiencia colectiva. Y yo quisiera que a lo mejor si esté siendo el panel de arranque de este foro tan importante, es cómo lograr que todos los actores, que sé que esto va para toda América y América Latina, pero al menos en nuestro entorno del país, tener una eficiencia colectiva en donde el portero sepa su función, el delantero sepa su función, Claro. el medio le pase la bola al delantero para que haga su trabajo y entonces la selección pueda pasar a la siguiente ronda. Queremos ese quinto partido, pero yo creo que en la eficiencia colectiva de este país y de los actores de la edificación, pues hay un síndrome parecido. Yo creo que desde las áreas de diseño y de administración, nosotros del lado de los fabricantes que aportamos, se puede hacer mucho más, que tenemos que convencer, porque esto se aterriza con el cliente. El dueño, la cadena departamental, la fibra, todos estos, el hotelero, todos estos actores que al final invierten y quieren ver porque también quieren ver una rentabilidad de sus operaciones y de sus inversiones, ¿no? Entonces, pues ojalá que este foro nos ayude a ser más eficientemente colectivamente. No, y yo quiero nada más añadir que, de verdad, yo he trabajado, por ejemplo, con Torre Mayor desde hace 15 años. Y sí puedes ver claro el interés compuesto de que se comprometió hace 15 años y todos los años me pregunta, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, las fibras o la gente que empieza este camino o cualquier gente que tenga un proyecto de sustentabilidad, que empiece a jugar a ganar y que ponga altos estándares, pues de verdad es una cosa súper positiva que está con miles de demostraciones de cómo esto ha sido muy redituable. Sí, entonces, si me permites nomás añadir, primero que nada sobre la certificación, como estaba tratando de decir, lo que buscamos es impacto. Saint-Gobain es el primer grupo en producir placa de yeso a 0 emisiones a nivel mundial, igual que vidrio. Entonces, vamos primero por sacar lo más posible de emisiones, por supuesto que vamos por certificaciones. Y regresando a tu punto de convergencia entre sostenibilidad y continuidad del negocio, a lo cual adhiero 100% y yo lo veo en mi día a día. Para dar ejemplos también muy concretos de lo que sucede en nuestros países de Latinoamérica. Específicamente en México, sabemos que hay un límite a la capacidad hoy en día de generación eléctrica. Entonces, estamos en un caso en que la eficiencia energética, por supuesto, tiene su impacto sostenible muy importante, pero también tiene un impacto operacional todavía más importante, y ahí los dos elementos convergen. Igual con todas las energías que no son necesariamente eléctricas, también consumir menos gas significa estar menos expuesto a las contingencias climáticas del estado de Texas,
que es de donde viene la mayoría de gas que se consume en México. Entonces es una cuestión también de continuidad de negocio, como dices, ¿no? Y un último ejemplo, en nuestra división de morteros, prácticamente estamos moviendo sacos de material. Nos dimos cuenta también que lo importante es estar cerca de los agregados, de las materias primas y de los clientes. Por eso tenemos un tejido industrial a nivel nacional en prácticamente todas las regiones para no tener que mover los materiales por razones sostenibles y por razones económicas de negocio. Entonces, lo que yo veo, como dices tú, es que este pensamiento sistemático te lleva muy rápido a concluir que, vamos a decir, el 80% de tu operación converge de manera sostenible y económica, y eso ya tiene que ser parte del pensamiento sistemático que propones. Y justo para poder compartir con nuestra audiencia cómo es que las experiencias de una ventaja son positivas, a mí me gustaría mucho poderle llegar a esa audiencia algunos muy breves ejemplos, y les pediría un ejemplo de cómo Data Israel les ha abonado en sus empresas, de cómo le está llevado, por ejemplo, desde luego a apoyar el negocio, y ya lo dije hace rato, las autoridades de un negocio, así debemos mirarla. Y me gustaría ahí, me permite cambiar un poquito el orden de esta intervención. Voy a comenzar contigo, Manuel, en el que nos digas cómo en ese sentido podemos darle un objetivo de competitividad a la sostenibilidad. Mira, una innovación tecnológica de nuestra industria y de los, así muy particular de los equipos de producción de agua helada, es que hoy se recupera la energía desechada y se utiliza para aplicaciones diversas, como es el uso del agua, particularmente, por ejemplo, en el caso de los hoteles, calentar las albercas. Eso se hace hoy a través de recuperación de energía, que se viene haciendo, te diría, yo empecé en esta industria hace 30 y tantos años, y ya se venía haciendo, pero a lo mejor eran esporádicos los proyectos que ocurrían. Hoy la mayoría de los productos que se suministran en Cancún, en Los Cabos, en zonas Vallarta de hotelería, van asociados con este tipo de producto. Es un producto que cada vez se ha hecho más eficiente. La industria del aire acondicionado mantiene los mismos ciclos de refrigeración de hace 100 años, pero han mejorado los materiales y han mejorado la parte electrónica y la inteligencia artificial que ahora está en la operación. Sin lugar a dudas, este es un caso particular en donde recuperar energía que antes la desechabas se ha vuelto parte de una solución en la parte operativa de un edificio. Sí, claro. Bueno, da miles de ejemplos aquí, pero voy en la línea de la tecnología, porque cuando tú controlas, cuando tú tienes la data, tú puedes hacer un montón de todo lo que quieres. Pero JLL hace poco tiempo compró una compañía que hace microajustes en el HVAC sin intervención de humanos. O sea, con AI y sensores, estos microajustes, quiero que sea reforzado el número, puede hasta disminuir una cuantía de energía hasta 30%. O sea, sin humanos, solo con ajustes, microajustes, sin intervención humana ninguna. Y esto obviamente que la cuenta de energía reduce 30%, pero también estamos haciendo, como digo, sudar relativo, ¿no? O sea, sudar relativo, hacer más con menos. Bueno, otra vez voy a ser bastante controversial. Yo quiero preguntarle a todos si ahora que vivimos en el mundo donde hay más datos, somos más inteligentes. Y obvio no. O sea, la inteligencia artificial nos ayuda, pero en toda la experiencia trabajando con muchísimos edificios, más de 200 edificios de diferentes compañías, que cada quien casca nueces de una manera particular, sí me he dado cuenta que el entrenamiento a las personas y hacer que la tecnología haga que las personas hagan mejor su trabajo, es decir, la inteligencia artificial, por más que digan, no nos va a sustituir, solo nos va a hacer mejores y seres humanos biónicos, ¿no? Pero el subject matter expert, la gente que sabe cómo funciona el edificio, es muy importante. Entonces, de verdad, nosotros que hacemos auditorías energéticas, que recorremos los edificios, que le hacemos pruebas a las máquinas y que mejoramos esas ingenierías, nos damos cuenta que si la gente no hace recorrido por sus edificios,
aunque tenga la mejor tecnología y los mejores datos, si no lo sabe interpretar, si no sabe entender qué pasa, no funciona. Y te voy a poner un ejemplo tremendo. Un hotel de lujo con el que trabajamos en Cabo invirtió más de $1 millón en paneles fotovoltaicos. Y cuando nosotros llegamos a hacer la auditoría, estaba mal conectado el ingreso de energía. Y entonces, en lugar de meterlo al hotel, estaba yéndose a la red. Entonces, qué bárbaro. Tenían una inversión impresionante, estaban haciendo lo correcto, tenían el personal. Pero ese tipo de cosas la vemos todos los días, nada más por ir al proyecto y revisar todo lo que está pasando o revisar cómo están conectados los cables. Claro que BIM nos ayuda muchísimo y nos mejora y nos hace más rápido, y la inteligencia artificial otra vez, pero el factor humano, la educación a tu equipo, el pensamiento crítico, a mí se me hace algo fundamental para la sustentabilidad. O sea, muchas veces llegamos y proponemos soluciones y todo el mundo dice, pues eso se hacía antes, ¿no? O sea, a veces ni siquiera parece que es de tecnología, es como de criterio y sentido común, ¿no? O sea, si ves la casa maya, que se tardó 2000 años en evolucionar, y la corriéramos por un modelado energético mega sofisticado, tiene unos logros de eficiencia que no podríamos lograr en muchas cosas, porque se refinó 2000 años. Entonces, sí hay que ayudar a la gente a que tenga criterio. Para mí, los entrenamientos del personal, la sinergia con los personales de operaciones y las auditorías sin secretaria de taller, revisa cómo está funcionando todo. Creo que es algo que está bastante devalorado y que es fundamental. Entonces, sí hemos visto edificios con toda la tecnología, pero que no son tan eficientes como edificios sin presupuesto, que eso es lo que pasa en América Latina. O sea, a veces sin presupuesto y nada más porque no tenemos dinero para pagar la energía, nos volvemos muy eficientes. Entonces, ¿cómo le hacemos para este balance en que la tecnología nos ayude, pero que no nos haga flojos y que no nos haga atentos a estar verificando, pues, no tener estas eficiencias, ¿no? Se me hace que aún con todo la moda de que el AI nos va a sustituir, no. O sea, necesitamos este balance entre personas y tecnología, y ese ha sido mi recorrido de 20 años, de volver a balancear en todos los equipos, en todas las operaciones, en todas las cosas, esas dos cosas, ¿no? O sea, esos dos factores son fundamentales. Ya estoy aquí, el gallinero. Déjame nada más comentar algo sobre Alicia. Yo creo que uno de los temas en nuestra industria, y Alicia estará de acuerdo, y otros consultores, que el sobreenfriamiento de los edificios, y no se imaginen edificios nada más la Torre Mayor, sino hay un montón de tipos de edificios. El sobreenfriamiento de los edificios es una de las máximas de nuestra industria. ¿Cuántas veces te has presentado que estás en diciembre y la planta de agua helada tiene los mismos set points de temperatura que cuando estabas en la condición más adversa de verano? Entonces, normalmente en las oficinas, el estar sobreenfriado. Y otra cosa muy interesante que está pasando hoy, las nuevas generaciones, pareciera que no tiene tanta trascendencia, pero si te acuerdas, hace 30 años todos íbamos de saco, corbata y una vestimenta completamente diferente a la que se puede utilizar simplemente el día de hoy. Hoy ninguno de nosotros tres trae corbata. Supongo que tendremos más, menos el agotamiento del calor en un espacio. Entonces seguramente un edificio viejo, pues estuvo calculado a otras características, y en la construcción hay dos tipos de edificios: la construcción nueva y la edificación existente, o los edificios nuevos. Y estos edificios nuevos, viejos, pues son como un ser vivo que se tiene que ir adaptando. Seguramente Alicia tiene muchas experiencias aquí en la Torre Mayor y en otros, en donde pues obviamente que las aplicaciones de este 2025 son diferentes. Hace 25 años que se construyó este edificio. Ojo, Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, tiene algo así como 30 años de vida. Viene un proceso de recambio en todo lo que es Santa Fe, corredor de Reforma, Insurgentes, algunos edificios, en donde las nuevas solicitudes que hemos escuchado, pues ya vienen con otras necesidades de cómo se construyeron hace 30 años. Marco. Bueno, la pregunta inicial era... La sostenibilidad como verdad. Exacto. Entonces aquí yo voy a dar un ejemplo que va ligeramente en contra de lo que dices, Alicia.
no exactamente en contra, pero es un ángulo diferente en el que a través de la tecnología y los datos nos pudimos diferenciar para poder promover construcción sostenible. Entonces, voy a hablar de un caso muy concreto que tuvimos hace unos meses aquí en México, el caso de un hotel también. El hotel estaba diseñado según especificación internacional porque es parte de una cadena internacional y se buscaba eficiencia energética. Entonces, cuando nosotros hicimos nuestra propuesta de oferta de materiales para optimizar la energía en largo plazo del edificio, pudimos hacer una demostración y un balance de materiales el más óptimo a través de un modelo de data bastante sofisticado que toma en cuenta cómo cada material y cada uso, el uso del sistema te va a mejorar. Y eso llevó a que el hotel cambiara su elección de materiales por la demostración que pudimos hacer. Entonces es un caso en el que la sostenibilidad o la búsqueda de la sostenibilidad nos diferenció en el mercado para vender una solución, y en el caso de nosotros las soluciones que estábamos promoviendo, que es vidrio a capas, en el cual se utiliza vidrio reciclado para su producción, placa de yeso, en el cual utilizamos yeso que traemos de las minas locales aquí en México, y aislamiento a base de lana de vidrio que te reduce la pérdida de calor y de frío en una superficie, se usa con 85% de vidrio reciclado. Entonces, regreso a lo mismo, generalmente los intereses convergen cuando está bien hecho, y en este caso yo pienso que la tecnología, orientándola correctamente, nos lleva a diferenciarnos y a tomar buenas decisiones. Yo no quiero decir algo también, perdón, no, o sea, nosotros usamos la tecnología punta más sorprendente que hay, o sea, hacemos modelados energéticos con ISB súper granulares y automatizamos los edificios más modernos que hay en México. Yo estoy súper a favor de la tecnología, pero la tecnología y los edificios funcionan con personas. Entonces, si las personas no saben usar la tecnología, o sea, en términos de especificación es un poco más pasivo, y por supuesto que hacemos eso, aunque sí podemos reconocer que aún los modelados energéticos tienen hasta un 15% de error ya en la operación del edificio. O sea, sí es fundamental la persona, y eso es un poco lo que yo quería decir. O sea, la tecnología definitivamente nos ha puesto en esteroides en muchas soluciones que antes no podíamos ver. Sin embargo, las personas que habitan los edificios y que los operan siguen siendo fundamentales para que la tecnología funcione. Y yo creo que un poco... No, yo voy a sumar esto porque, perdón, soy ingeniero eléctrico de telecomunicaciones y me gustan fórmulas. Creo que la fórmula es algo que tú puedes sintetizar en una fórmula, una teoría gigante. Yo voy a sumar los dos, que es inteligencia artificial más inteligencia humana igual inteligencia exponencial. ¿Qué es eso? O sea, es un momento de juntar estas cosas para cómo podemos alcanzar el mejor del ser humano con la data, pero con la experiencia que tenemos. No, y aquí, de verdad, hay muchísimos edificios pues que se operan con gente que no tiene educación. O sea, el entrenamiento a los operadores de los edificios pues es algo muy nuevo y muy sofisticado. O sea, poca gente tiene el privilegio de tener a Felipe Flores, ¿no? O sea, es una cosa muy sorprendente, pero no hay profesionalización en México para la operación de los edificios, y cada vez son más sofisticados. O sea, una cosa de carrier, una automatización de todo el mundo, es una cosa que no cualquiera. Bueno, no sé si se han percatado que tenemos 7 minutos nada más de este panel que nos queda. Siempre estas conversaciones van volando, ¿no? Antes de pasar a la última parte, a título me encanta, es una solicitud que hacemos del Día de Acción Climática para que ustedes exhorten a nuestra audiencia. Me gustaría mucho agradecerles, ¿no? esta nutrida participación. Siempre hemos pensado que algunos paneles tendríamos que hacerlo de 2 horas, de 3 horas, qué sé yo, hacer unas conversaciones bastante largas, ¿no?
Como los podcasts. Como los podcasts, sí, que no tienen aparentemente límite. Pero como tenemos una jornada súper interesante, todo el día estaremos en conversaciones. Sí me gustaría que este panel tuviera el cierre que insisto, nos parece clave. Y en este sentido me gustaría que pudieran compartir a la audiencia este llamado a la acción y que tiene que ver con ustedes que son líderes en su ámbito, que son agentes de cambio, que pudieran exhortar a la audiencia en, no sé, desde la construcción de liderazgos que nos hacen mucha falta, estas figuras que van motivando a la gente, van exhortándola. Sí me gustaría muchísimo que pudieran cerrar cada uno de ustedes con un llamado a la acción para todos y sobre todo para aquellos que están tomando decisiones importantes y que no saben exactamente cómo llevarlos. Entonces, tal cual comenzamos, Marco, me gustaría comenzar contigo y en ese mismo orden finalizar contigo, Alicia, por favor. Entonces, Marco, tu llamado a la acción, por favor. Mi llamada a la acción, si estamos pensando en gente que ya está tratando de llevar a cabo acciones, valga la redundancia, es que yo diría, la meta siempre se ve demasiado grande. Entonces eso puede disuadir a uno a lanzarse, porque dices, el problema es tan grave y tan mundial que el efecto individual no va a ser tan importante. Yo lo que diría es para las personas que tienen alguna actividad profesional que tenga un impacto, es que no se complique. La acción siempre lleva a mayor conocimiento y el mayor conocimiento lleva a mejores acciones. Entonces, los que no han empezado, empiecen con algo simple. Por ejemplo, si tengo una pequeña planta de producción, no necesito sensores sofisticados para entender la huella de carbono. Con entender la matriz energética, un poco los movimientos internos y los insumos con los medidores más básicos que ya existen por todos los suministradores, es suficiente para llegar a una, vamos a decir, 80-90% de precisión que van a tener alto impacto y alto entendimiento de mis operaciones. Si soy un individuo, no necesito calcular mi propia emisión de CO2, aunque sabemos que en México es alrededor de 6.5 toneladas por persona, de los cuales 0.9 son aplicaciones digitales, 0.8 en carne. Entonces, no toma tanto tiempo entender el impacto que tenemos. Entonces, la meta puede dar un poco puede intimidar por lo masiva que es, pero el impacto es directo y concreto. Entonces, no nos compliquemos, avancemos y estoy seguro que a medida que avanzamos vamos a avanzar mucho mejor. Entonces, es lo que yo quisiera decir. No tengamos miedo, no nos compliquemos, soluciones prácticas, pero que hagan avanzar. Ya llegamos al nivel de urgencia, como dicen DEFCON 5, como dicen Estados Unidos, ya están todos los indicadores en rojos, entonces no hay que dudar, no hay que tratar de tener la estrategia perfecta, es más bien el avance vale mucho más que cualquier estrategia en nuestro momento. Muchas gracias, Marco. Manuel. Pues mira, el llamado a la acción sería pensar en tres niveles: el planeta, los demás y a lo mejor al final uno mismo. Yo creo que sin duda las acciones que tenemos cada uno inciden directamente sobre este planeta. Obviamente representamos a las empresas, en mi caso Carrier hoy como tal pues tiene una responsabilidad en el mundo importante. Sin embargo, a mí me gustaría ver como México campeón mundial de la sustentabilidad. Si les quisiera yo dejar algún eslogan comercial de mercadotecnia para este foro, yo quisiera eso, que el futuro México fuera el campeón mundial de la sustentabilidad. Está buenísimo. Muchísimas gracias. Luis. No, claro. Yo, mi llamado para ustedes es: empiece con un startup mindset. ¿Qué quiere decir startup mindset? Empiece pequeño, pocas personas, presupuesto pequeño, o sea, y con cuando van caminando, van entendiendo más, ahí se puede escalar. Pero startup mindset es mi llamado de acción. Muchas gracias, Luis. Alicia, por favor. Y bueno, yo nomás para cerrar, creo que el mensaje final es que no hay pretextos, que los
mínimos ya son obsoletos, que el avance tecnológico es exponencial y que nuestro objetivo sí tendría que ser el más alto estándar. Dejemos de jugar a no perder, porque estamos perdiendo todo. Bueno, pues Jugar a ganar. Ya. con ese cierre, les agradezco mucho haber participado en este panel, abrir el Día de Acción Climática, un panel bastante padre, interesante. La verdad es que estamos muy contentos de haber contado con su participación, y a la audiencia la invitamos a seguir con este conversatorio, con este Día de Acción Climática. No se pierdan nuestro siguiente panel, tratará sobre gemelos digitales, va a ser muy interesante, y cómo este tipo de tecnologías están abonando para la descarbonización del planeta. Muchísimas gracias.